La esposa de mi hijo sacó una granada y quitó el seguro. En ese momento comprendí algo. Nuestro romance secreto había llegado demasiado lejos. Mi nombre es Carlos, y soy un hombre mexicano apasionado. ¿Llevo la vida que soñé? ¡Qué pregunta tan graciosa! Hace 5 años, mi vida era como la de cualquier persona normal. Mi negocio prosperaba, mi esposa cocinaba sus inigualables enchiladas, y mi hijo nos alegraba con sus logros. Pero todo eso se fue al traste cuando María, la esposa de mi hijo, entró en nuestras vidas. María no es solo una mujer, es un huracán con falda. Sus exuberantes formas podrían provocar un infarto, y su encantadora sonrisa hace olvidar cualquier crisis de la mediana edad. Su encanto me envolvió tanto que ahora todo mi día sigue un nuevo horario. Por la mañana pienso en María, al mediodía sueño con María, por la tarde fantaseo con María, y por la noche, bueno, ya entiendes. ¿Mi negocio? Oh, olvídalo. Clientes, contratos, ingresos… Todo eso ahora me parecen conceptos abstractos, como la teoría de la relatividad. Mi oficina se ha convertido en un museo de asuntos abandonados. No solo los documentos están cubiertos de polvo, también mis ambiciones. Cambié reuniones importantes por dulces sueños sobre María, sus suaves labios y cómo muerde su labio inferior al mirarme. Esto me vuelve loco. Literalmente. ¿Y mi esposa? Bueno, esto es aún más divertido. Ella, por supuesto, no entiende por qué de repente me volví tan distraído. Antes era el mismo Carlos que traía el sueldo a casa y regalaba flores sin motivo. Ahora soy el Carlos que olvida sacar la basura y se queda mirando a un punto fijo cuando mi esposa habla de sus nuevos experimentos culinarios. Y un día me di cuenta de que esto no podía seguir así. No, en serio. Al ver que una vez más olvidé pagar las facturas y rompí mi taza favorita pensando en María, decidí. Era hora de actuar. No sabía cómo, pero sabía que debía dar un paso adelante. Sí, estaba arriesgándolo todo, pero ¿acaso no valía la pena por una noche de amor con esta diosa? Llegó el cumpleaños de mi hijo. Fue el día en que decidí que mis fantasías debían hacerse realidad. Me levanté más temprano de lo habitual porque sabía que hoy debía lucir impecable, sin compromisos. Me miré en el espejo y comprendí que el traje estándar no era adecuado para un evento tan importante. Necesitaba algo especial para causar una impresión indeleble. Primero, fui a la tienda de ropa más cara de la ciudad y allí tomé el mejor traje de Gucci. No es que no pudiera permitírmelo, simplemente el riesgo y la adrenalina añadían picante a mi día. El guardia de seguridad estaba ocupado con su teléfono y pasé fácilmente junto a él con el traje bajo el brazo. El traje negro, perfectamente ajustado, parecía hecho a medida para mí. Luego fui a la tienda de perfumería. Entré en la boutique más exclusiva, donde los frascos tenían precios que rivalizaban con el de mi automóvil. Mientras el vendedor estaba distraído con otro cliente, rápidamente y sin ser notado me rocié de pies a cabeza con Louis Vuitton. El aroma era exquisito, fresco, pero poderoso, como si gritara a todos que hoy yo era el protagonista. Con ese aroma me sentía invencible. Cuando regresé a casa, vi que el tiempo apremiaba. Tenía que actuar rápida y decididamente. Me puse el traje, que me quedaba como un guante, y me aseguré una vez más de que lucía perfecto. El cabello bien peinado, los zapatos brillaban, la camisa sin una sola arruga. Era la encarnación de la elegancia y la confianza. Con un pastel y una botella de champaña Moet, me dirigí a la casa de mi hijo. En la puerta me recibió María. Abrió la puerta y al verme, sonrió de tal manera que me dejó sin aliento. Sus ojos brillaban de interés y comprendí que el primer paso hacia el éxito ya estaba dado. Mi apariencia claramente la había impresionado. Me llevó dentro de la casa, donde ya se habían reunido los invitados. La mesa festiva estaba servida. Todos los invitados se alegraban y felicitaban a mi hijo. Pero yo no podía apartar la vista de María. Ella era la verdadera reina de la noche. Y yo debía convertirme en su rey. Todos mis pensamientos estaban enfocados en hacer que esa noche fuera inolvidable. María me lanzaba miradas de vez en cuando y sentía que entre nosotros pasaba una chispa. Me acerqué a ella con una copa de champaña y propuse un brindis por la salud de mi hijo. Levantamos la copa y noté cómo mordió ligeramente su labio al mirarme. Ese fue el signo. Todo iba según lo planeado y sabía que hoy lograría cumplir mi sueño. La fiesta de cumpleaños de mi hijo estaba en pleno apogeo. Los invitados reían,
bebían champaña y disfrutaban del ambiente festivo. Pero mis pensamientos estaban lejos de la fiesta. Sabía que hoy debía actuar de manera decidida y cuidadosa para acercarme a María. Mi cabeza estaba llena de planes e intrigas. Cuando todos se relajaron un poco, decidí que era hora de pasar a la acción. Me armé de valor, como si me dispusiera a saltar de un acantilado. Me acerqué a la mesa donde estaban las copas con bebidas. El corazón me latía como si estuviera a punto de robar un banco. Tomé la copa de mi hijo y, mirando alrededor, discretamente le añadí un laxante. Luego, con el mismo enfoque cuidadoso, añadí un estimulante en la copa de María. Todo se hizo rápida y silenciosamente. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron unos 10 minutos y comencé a notar los primeros signos de éxito. Mi hijo empezó a gemir y a agarrarse el estómago. Su rostro se contorsionó de dolor y corrió hacia el baño, sin prestar atención a las miradas sorprendidas de los invitados. Los sonidos que provenían de allí eran realmente horribles. No eran solo sonidos, era una sinfonía de agonía y sufrimiento. María parecía avergonzada. Sus mejillas estaban sonrojadas y, al parecer, no sabía dónde esconderse de la vergüenza por su marido. Comenzó a disculparse ante los invitados, pero el ruido del baño se hacía más fuerte. Cada nuevo sonido, cada gemido y chapoteo solo aumentaban su vergüenza. Los invitados empezaron a fruncir el ceño y a apartar la vista. En algún momento, incluso salpicaduras llegaron a la mesa festiva. Esa fue la gota que colmó el vaso para María. Simplemente no pudo soportarlo más y, cubriéndose la cara con las manos, salió corriendo de la mesa hacia su habitación. Reuniendo todo mi valor, me dirigí a su habitación. La puerta estaba entreabierta y la empujé con cuidado. La habitación estaba en penumbra. La luz entraba solo a través de estrechas rendijas en las cortinas. María estaba acostada en la cama. Su respiración era acelerada y comprendí que el estimulante había comenzado a actuar. Sus ojos brillaban y sus labios estaban ligeramente entreabiertos. Cuando me vio, su mirada cambió. En sus ojos apareció pasión mezclada con sorpresa. Di un paso adelante y, sin perder tiempo, me acerqué a la cama. Rosa en los dientes, sombrero en la cabeza. Estaba listo para mi gran momento. María se extendió hacia mí y comprendí que ella también lo deseaba. Empezamos una danza de pasión. Me incliné hacia ella y nuestra noche de amor comenzó. La habitación se hacía más caliente a cada minuto y afuera continuaban los horribles sonidos del baño. Parecía que todo el mundo se reducía a esa habitación, a esa cama, a nosotros dos. Esa noche lo cambió todo. Éramos como dos fuegos que se unían en una sola llama. Sentí que ella me entendió, comprendió mi pasión y respondió con la misma fuerza. La esposa de mi hijo, María, me regaló una noche de amor con la que había soñado todos estos años. Nuestra noche de amor con María parecía mágica, pero la alegría no duró mucho. Tan pronto como abrí los ojos por la mañana, escuché ruidos extraños provenientes del baño. Recordé que mi hijo había empezado a sufrir dolores intensos debido al laxante la noche anterior, y lentamente comprendí lo que había sucedido. Mi hijo no había salido del baño. Me levanté de la cama y me acerqué a la puerta del baño, de donde aún se escuchaban sonidos de sufrimiento. Cuando abrí la puerta, vi a mi hijo tumbado en el suelo. Su rostro estaba pálido y respiraba con dificultad. Al darme cuenta de que había perdido demasiados líquidos y posiblemente estaba sufriendo una deshidratación severa, llamé inmediatamente a una ambulancia. Los médicos llegaron rápido, pero para entonces mi hijo ya había perdido el conocimiento. Lo hospitalizaron de urgencia y más tarde supe que había caído en coma debido a su estado crítico. María, al escuchar el ruido y enterarse de lo ocurrido, quedó impactada. Su rostro se deformó por el horror y la culpa, pero en ese momento no podía pensar en nada más que en la condición de mi hijo. Un sentimiento de horror y culpa me invadió. ¿Qué había hecho? Por una pasión fugaz, puse en peligro la vida de mi propio hijo. Lo extraño es que, a pesar de toda esta tragedia, mi relación con María solo se intensificó. Parecía que el estrés y el horror de lo sucedido nos habían unido aún más. Cada momento juntos estaba lleno de pasión y deseo mutuo. Nuestros sentimientos se volvieron aún más intensos. Nos entregábamos al amor cada 10 minutos, durante todo el día, como si intentáramos compensar todo el dolor
y sufrimiento que nos rodeaba. Finalmente, mi hijo salió del coma. Fue un proceso largo y doloroso de recuperación, pero lo logró. El primer respiro, el primer movimiento, la primera mirada a su alrededor. Todo era un nuevo comienzo para él. Médicos y enfermeras se apresuraban a su alrededor, revisando su estado, pero sus pensamientos estaban lejos. Sentía que algo importante había cambiado, que algo estaba mal en su vida. Después de los primeros exámenes médicos y confirmaciones de que realmente había comenzado a recuperarse, finalmente le permitieron tomar su teléfono. Con dificultad, se levantó de la cama y alcanzó el dispositivo en la mesita de noche. Encendió el teléfono y lo primero que hizo fue abrir la aplicación que mostraba los videos de las cámaras de seguridad instaladas en su casa. Quería ver qué había pasado mientras estaba inconsciente. Tal vez solo verificar que todo estaba bien, ver caras conocidas para sentirse más cerca de casa. Pero lo que vio superó sus peores pesadillas. En la pantalla vio a su padre, a mí, entregándome al amor con su esposa, María. Su rostro se puso pálido y sus ojos se abrieron de par en par de horror. Simplemente no podía creer lo que veían sus ojos. No era un sueño, no era una alucinación. Era la realidad, capturada en video. Un video que destruyó todo su mundo. En ese momento, su alma se llenó de dolor y traición. Las lágrimas corrían por sus mejillas y recordó todos esos momentos que pasamos juntos. Cómo le enseñé a volar una cometa, cómo hacíamos deporte juntos, cómo le compraba helado y lo consolaba cuando se sentía mal. Pero ahora todo eso resultó ser una mentira. La persona a la que amaba y respetaba, que era su apoyo y ejemplo, lo había traicionado de la manera más cruel. Sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor y no podía hacer nada al respecto. Las lágrimas se convirtieron en sollozos amargos y todo su cuerpo se estremecía de dolor. El dolor físico de la reciente coma era nada comparado con la agonía emocional que sentía ahora. Después de que pasó el primer shock, mi hijo comenzó a pensar en qué hacer a continuación. Los primeros días tras despertar del coma fueron los más difíciles. Experimentaba sentimientos encontrados, amargura, dolor, ira y deseo de venganza. Sabía que no podría vivir con esa traición, con esa sombra que se cernía sobre su vida. Los recuerdos de nuestra vida juntos, de esos momentos en los que yo era su ejemplo y apoyo, ahora se volvían contra él, haciéndolo revivir un sufrimiento emocional tortuoso. Cada noche se daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. En su mente giraban los mismos pensamientos. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo puedo seguir viviendo? Sentía que tenía que cambiar algo, que debía actuar. Poco a poco, en su mente comenzó a formarse la idea de irse lejos, encontrar una manera de protegerse y recuperar su honor. Recordó historias sobre Japón, un país conocido por sus maestros de artes marciales, donde podría aprender no solo fuerza física, sino también encontrar paz interior. La idea de ir a Japón se afianzó en su mente. Comprendió que esa era su oportunidad para comenzar de nuevo, para ganar fuerza y confianza, para que algún día pudiera regresar y vengar la traición. La decisión estaba tomada. Ahora solo quedaba llevarla a cabo. Comenzó a prepararse para el viaje. Reunió todos los documentos necesarios, vendió algunas de sus pertenencias para reunir dinero para el viaje y la estancia. Cada mañana se despertaba con la idea de que pronto todo cambiaría, que pronto sería más fuerte. Los recuerdos de la traición de su padre y su esposa solo fortalecían su determinación. Pronto dejó la casa y se dirigió al aeropuerto. Su corazón latía más rápido cuando abordó el avión rumbo a Japón. Miraba por la ventana, observando cómo su ciudad natal quedaba atrás, y sentía que algo importante lo esperaba, algo que cambiaría toda su vida. Mi hijo dejó su hogar con un solo objetivo: adquirir la fuerza y las habilidades que le ayudarían a superar la traición y restaurar su honor. El viaje a Japón no era solo un viaje físico, sino también una búsqueda espiritual. Se dirigió a un país conocido por sus antiguas tradiciones y artes marciales, con la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera replantearse su vida y encontrar un nuevo significado. Al llegar a Japón, se encontró en un país lleno de contrastes, ciudades ultramodernas junto a tranquilos pueblos y antiguos templos. Mi hijo entendía que su camino no sería fácil. Comenzó a buscar un maestro adecuado, visitando varias escuelas y maestros de artes marciales. Su viaje estuvo lleno de rechazos y desilusiones, pero no se rindió.
Sabía que debía encontrar a alguien que pudiera enseñarle no solo técnicas de combate, sino también la sabiduría que le ayudaría a enfrentar sus demonios interiores. Después de varias semanas de búsqueda, se topó con rumores sobre un antiguo templo donde vivía y entrenaba un maestro de Kung Fu, conocido por su severidad y sabiduría. Este maestro era una leyenda entre los lugareños, y muchos decían que podía convertir al alumno más débil en un verdadero guerrero. Mi hijo sintió que esta era su oportunidad y se dirigió a las montañas donde se encontraba este templo. Cuando finalmente llegó al templo, fue recibido por el propio maestro. Era un anciano con una mirada penetrante y una postura de auténtico guerrero. El maestro escuchó atentamente la historia de mi hijo, y aunque su rostro no mostró ninguna emoción, aceptó su decisión con comprensión. Viendo la seriedad y determinación de mi hijo, accedió a aceptarlo como discípulo, advirtiéndole que el camino sería difícil y requeriría una total dedicación. El entrenamiento comenzó de inmediato. El maestro era estricto e implacable. Cada mañana comenzaba con meditación al amanecer, seguida de ejercicios físicos extenuantes, entrenamiento de técnicas de combate y lecciones de filosofía. Cada día, mi hijo enfrentaba nuevos desafíos que ponían a prueba su voluntad y determinación. Comprendió que este camino no solo se trataba de preparación física, sino de superar sus debilidades internas. El entrenamiento bajo la guía del maestro de Kung Fu resultó increíblemente arduo. Desde el primer día, mi hijo entendió que le esperaba un camino difícil. El maestro, llamado Sensei Haruto, era conocido por su severidad y exigencia. Sus métodos parecían duros, pero detrás de ellos había una profunda sabiduría y comprensión de la naturaleza humana. Mi hijo emprendió un camino que debía fortalecer no solo su cuerpo, sino también su espíritu. La primera mañana comenzó antes del amanecer. El maestro lo despertó cuando el cielo aún estaba oscuro y lo llevó a la cima de una colina cerca del templo. Allí, bajo el cielo abierto, comenzaron a meditar. El aire frío de la mañana y los sonidos tranquilos de la naturaleza los rodeaban. Mi hijo debía concentrarse y calmar su mente, lo cual no era fácil. Los pensamientos sobre la traición y el dolor emergían constantemente, pero se esforzaba por seguir las indicaciones del maestro, quien le enseñaba a controlar su conciencia. Después de la meditación, comenzaba la preparación física. Sensei Haruto lo hacía realizar ejercicios que parecían imposibles: correr por senderos de montaña, levantar pesas, entrenar la resistencia. Todo esto era solo el comienzo. Cada día sentía que su cuerpo y su mente estaban al límite de sus capacidades, pero el maestro no cedía. Uno de los aspectos más difíciles del entrenamiento eran las pruebas psicológicas. El maestro Haruto probaba la fuerza de voluntad y la determinación de mi hijo, planteándole tareas que requerían no solo fuerza física, sino también estabilidad espiritual. Un día lo obligó a permanecer en agua helada durante 1 hora, sin moverse ni mostrar el menor signo de dolor o incomodidad. En otra ocasión, tuvo que pasar varias horas equilibrándose sobre una pierna en un estrecho poste de madera. Cada día de entrenamiento era una verdadera prueba. Mi hijo caía de cansancio, su cuerpo estaba cubierto de moretones y heridas, pero se levantaba una y otra vez. El maestro Haruto lo observaba, rara vez pronunciando palabras de alabanza, pero sus ojos expresaban satisfacción. Veía que mi hijo poseía una fuerza interior y una determinación que podían ser desarrolladas y fortalecidas. El entrenamiento continuó durante muchos meses. Mi hijo comenzó a notar cambios en sí mismo. Su cuerpo se volvió más fuerte y resistente, pero lo más importante, su mente se volvió más firme. Aprendió a manejar el dolor y el miedo, a controlar sus emociones y encontrar paz interior incluso en las situaciones más difíciles. Cada día de entrenamiento era una batalla consigo mismo. Mi hijo comenzaba la mañana con una sensación de pesadez en el cuerpo y músculos cansados. Cada movimiento causaba dolor, cada paso era una hazaña. Sensei Haruto continuaba con sus lecciones severas y cada mañana parecía más difícil que la anterior. Había días en los que mi hijo sentía que no podía continuar, que las fuerzas lo abandonaban. En esos momentos, la desesperación lo cubría por completo. Pensaba muchas veces en renunciar y volver a casa. El hogar, que una vez fue su refugio, ahora le parecía inalcanzable. Cada vez que pensaba en regresar, recordaba la traición que lo hizo partir.
En su mente resurgían una y otra vez las imágenes de lo que vio en las grabaciones de seguridad. Las imágenes de mí y su esposa, abrazándonos en su ausencia, eran insoportables. En los momentos más difíciles, cuando parecía que no tenía más fuerzas, encendía la aplicación de las cámaras de seguridad. Veía esos videos para recordarse por qué soportaba todas estas pruebas. Veía que yo, su padre, seguía entregándome al amor con su esposa. Estas imágenes eran como una ducha fría que lo hacía volver en sí. Una oleada de ira y traición lo llenaba de nueva energía. Sabía que no podía permitirse la debilidad. Tenía que seguir entrenando para hacerse más fuerte y recuperar su honor. Cada mañana comenzaba con pensamientos de venganza. Era su única motivación, su único propósito. Sabía que debía hacerse más fuerte para enfrentar esta pesadilla. Sensei Haruto notaba su lucha interna pero no intervenía. Sabía que su alumno debía recorrer ese camino por sí mismo, encontrar su propia fuente de fuerza. Mi hijo aprendió a manejar el dolor y la desesperación. Aprendió a superar sus debilidades y temores. Comprendió que la verdadera fuerza viene de adentro y que debía convertirse en el dueño de sus emociones y pensamientos. Cada día era una nueva prueba, una nueva batalla consigo mismo, y cada día se hacía más fuerte. Cada día, mi hijo se volvía más fuerte y habilidoso. Sus carreras matutinas por las montañas, que alguna vez parecieron interminables, ahora se habían convertido en un ritual habitual que fortalecía su cuerpo y espíritu. Comenzaba el día con meditación en la cima de la colina, donde la tranquilidad y el silencio lo ayudaban a concentrarse y encontrar paz interior. Sensei Haruto observaba su progreso, a veces dándole sabias instrucciones y consejos. Los entrenamientos físicos se volvieron cada vez más intensos. Mi hijo aprendió a controlar su cuerpo con precisión y gracia, realizando complicadas maniobras acrobáticas y combinaciones de combate. Practicaba golpes y bloqueos, y sus movimientos se volvieron rápidos y precisos. Sensei Haruto le enseñaba nuevas técnicas de Kung Fu, y mi hijo las dominaba con asombrosa rapidez. Su cuerpo se fortalecía, sus músculos se volvían firmes y su resistencia increíble. Uno de los retos más difíciles fue el entrenamiento de resistencia. Sensei Haruto lo hacía permanecer en una postura sobre una rodilla durante horas, a pesar de la lluvia y el viento. Este ejercicio requería no solo fuerza física, sino también una gran concentración y fuerza de voluntad. Al principio, mi hijo pensó que era imposible, pero gradualmente aprendió a controlar sus pensamientos y emociones, concentrándose en su interior. El día decisivo llegó. Mi hijo regresó a casa, listo para un enfrentamiento decisivo. Desde el momento en que cruzó el umbral de su hogar, su corazón latía más rápido que nunca. Cada paso resonaba en su cabeza. Cada sonido parecía ominoso. Sabía que este momento lo cambiaría todo. Al entrar en la casa, escuchó extraños sonidos provenientes del dormitorio. Estos sonidos le eran familiares y le hicieron sentir un nudo en el corazón. Comenzó a subir las escaleras, tratando de no hacer ruido. Cuando llegó al piso superior, los sonidos se hicieron más claros y no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba ocurriendo detrás de la puerta del dormitorio. Al acercarse a la puerta, se detuvo por un momento. En su mente pasaron todos los pensamientos de lo que había vivido en el último año, los entrenamientos extenuantes, el dolor, la desesperación y todo esto por este momento. Respiró hondo para calmarse y concentrarse, y luego abrió la puerta con determinación. La escena que vio fue como de sus peores pesadillas. Yo, su padre y su esposa, una vez más, entregándonos a una noche de amor. En ese momento, su ira alcanzó su punto máximo. Todas las emociones que había mantenido bajo control durante tanto tiempo estallaron. Se lanzó sobre mí con una furia indescriptible. Usando todas las técnicas de Kung Fu que había aprendido durante el año, comenzó su ataque. Yo estaba completamente sorprendido, sin siquiera tener tiempo para defenderme. Sus golpes eran rápidos y precisos, cada uno causándome un dolor insoportable. Usaba cada movimiento con la máxima eficiencia, demostrando lo hábil que se había vuelto como luchador. Su esposa gritó de miedo y se retiró a un rincón de la habitación, observando con horror lo que ocurría. Mi hijo no se detenía ni por un segundo. Su furia era implacable. Aplicaba una técnica tras otra, haciéndome retroceder y perder el equilibrio. Yo estaba indefenso ante su fuerza y habilidad. En un momento, caí al suelo, incapaz de seguir resistiendo.
Mi hijo continuó golpeándome, sin darme la oportunidad de justificarme o pedir perdón. Su ira era justificada y la descargaba con cada golpe. Finalmente se detuvo, respirando con dificultad, y me miró con desprecio. Mi hijo me golpeó con una furia que parecía infinita. Usó todo lo que había aprendido en ese año, 6 diferentes estilos de lucha, cada técnica perfeccionada al máximo. Sus golpes eran rápidos y precisos, cada uno causándome un dolor insoportable. Estaba tumbado en el suelo, incapaz de levantarme, y él continuaba su despiadado ataque. Me obligó a hacer flexiones, demostrando cuán fuerte se había vuelto. Cada vez que intentaba levantarme, me daba un nuevo golpe, haciéndome caer una y otra vez. Mi orgullo estaba destruido, y mi cuerpo cubierto de sangre. Comprendí que su ira no era solo física, era una furia del alma, traicionada por la persona más cercana a él. Cada uno de sus movimientos reflejaba cuánto había sufrido, cuán profundamente el dolor y la ira se habían arraigado en su corazón. Gritaba, liberando todo lo que había acumulado durante ese tiempo. «Me traicionaste, arruinaste mi vida». Sus palabras cortaban el aire como un cuchillo. Me sentía impotente y patético, entendiendo que no podría justificar mis acciones ni ante él ni ante mí mismo. En un momento, se detuvo, respirando con dificultad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y rabia. Se acercó a su esposa, que todo el tiempo había observado con horror. La tomó de la mano y, sin decir una palabra, la llevó hacia la salida. Ella lo siguió sin resistencia, como si comprendiera que todo esto debía suceder. Mi hijo y su esposa abandonaron la casa, dejándome solo en un charco de mi propia sangre. Escuché sus pasos alejándose, y luego la puerta se cerró tras ellos. Me quedé solo en la oscuridad, rodeado de sueños rotos y remordimientos. Mi sangre se esparcía lentamente por el suelo, y sentí como las fuerzas me abandonaban. Esa fue su venganza, su manera de devolver la justicia. Estaba tumbado en el frío suelo, herido y golpeado, sintiendo cómo cada respiración me traía un dolor insoportable. Mi cuerpo estaba cubierto de sangre y moretones, pero el dolor físico era nada comparado con la agonía del alma que estaba experimentando. Mi mundo se había derrumbado, y comprendí que todo lo que había hecho se había vuelto contra mí. Con dificultad, levanté la cabeza y miré alrededor de la habitación. Todo lo que una vez consideré mío, la casa, la familia, el respeto, ahora parecía lejano e inalcanzable. En la esquina había un jarrón roto, que mi esposa y yo habíamos comprado en nuestro aniversario. En las paredes colgaban fotografías de momentos felices, que ahora solo me provocaban amargura y arrepentimiento. Todo mi mundo se había convertido en ruinas, y entendí que esto era el resultado de mis propias acciones. Intenté levantarme, pero mis piernas no me obedecían. Cada movimiento causaba un dolor agudo, y volví a caer al suelo. En mi cabeza latían pensamientos sobre cuán destructivas habían sido mis acciones. Traicioné a mi hijo, perdí su confianza y respeto, y ahora él se había ido, llevándose consigo todo lo que me importaba. Lentamente, comprendí que mi obsesión había llevado a la destrucción total. En mi intento de satisfacer mis deseos efímeros, había arruinado la vida de aquellos que me eran queridos. Mi esposa, mi hijo, todos ellos sufrieron por mi culpa. Perdí no solo a ellos, sino también mi propia dignidad. Ahora, solo me quedaba reflexionar sobre lo que me había llevado a este momento. Estaba tumbado en el frío suelo, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. El dolor era insoportable, y la sangre se esparcía lentamente a mi alrededor, tiñendo todo en tonos oscuros. Estaba claro que este era mi final. Mi hijo me había golpeado hasta casi matarme, y ahora moría, abandonado a mi suerte. Cada movimiento causaba un dolor insoportable, y la debilidad se infiltraba en cada célula de mi cuerpo. Parecía que el frío suelo me absorbía, privándome de la última gota de calor y vida. Los pensamientos de que merecía este destino pasaban por mi mente como fantasmas implacables del pasado. Recordaba cómo comenzó todo, y cómo mis acciones me llevaron a este momento. ¿Era esto un castigo por mis pecados? Tal vez, pero la comprensión de esto no aliviaba el dolor. Su esposa me había sido infiel conmigo, pero ¿merecía yo una muerte tan dolorosa? Lo más doloroso era que él se había llevado lo más valioso de mi vida, su esposa. Mi pasión por ella era todo, y ahora también la había perdido. Me sentía condenado.
Mi vida parecía terminar en este estado sombrío e impotente. Estaba paralizado no solo físicamente, sino también moralmente. Los pensamientos de lo que podría haber hecho de manera diferente para evitar esta tragedia llenaban mi mente. Entendí que todas mis acciones, cada decisión que tomé, me habían llevado a este horrible final. Los recuerdos de momentos pasados de felicidad y amor ahora parecían extraños y lejanos. Todo lo que una vez fue importante y significativo, ahora era insignificante. Mi orgullo y vanidad me habían llevado a este momento, y ahora estaba solo, muriendo en el frío suelo. Mi dolor se intensificaba no solo por mi estado físico, sino también por el hecho de saber que la esposa de mi hijo se había convertido en prisionera. Ella no quería estar con él. La había escondido en el sótano, y yo no podía hacer nada, ya que ni siquiera podía levantarme. Estaba indefenso y solo, al borde de la vida y la muerte. Todo lo que podía hacer era yacer y pensar en cómo todo podría haber sido diferente. Cada vez que pensaba en ella, mi corazón se encogía de dolor y desesperación. La imaginaba en la oscuridad, sola y asustada, sabiendo que no merecía ese trato. Era una prisionera de mi hijo, quien se había convertido en un monstruo debido a mi traición. La había encerrado en el sótano, privándola de su libertad y de una vida normal. Ella sufría, y yo sentía mi culpa por ello. Estos pensamientos eran insoportables. Intentaba imaginar lo que podría haber pasado si hubiera actuado de manera diferente, si no hubiera cedido a mis deseos, si no hubiera traicionado a mi hijo. Tal vez todo sería diferente. Tal vez todos viviríamos felices y no habría esta tragedia. Estaba indefenso. Cada intento de levantarme terminaba en fracaso. No podía moverme y mucho menos ayudarla. Mi impotencia me consumía por dentro. No podía protegerla, no podía corregir mis errores. Estaba encadenado a este suelo, y todo lo que podía hacer era reflexionar sobre mis fallos. Pensaba en cómo se sentía ella en el momento en que mi hijo la encerró en el sótano. Su miedo, su desesperación. No merecía esa suerte. Merecía ser libre, ser feliz. Y yo sabía que su sufrimiento era una consecuencia directa de mis acciones. De repente, mi mirada cayó sobre una nota que estaba cerca. Era un pequeño trozo de papel arrugado que no había notado antes. Estiré la mano temblorosa para acercarla y pude leer las palabras. Era la dirección del templo donde mi hijo había entrenado. En ese momento, aún no entendía la importancia de este hallazgo, pero algo dentro de mí me dijo que podría ser mi oportunidad. ¿Cómo llegó esa nota allí? Era un misterio. Probablemente se le cayó del bolsillo cuando me golpeaba, dejándome tirado en el suelo frío. Era como un regalo del destino, una oportunidad de salvación que no podía dejar pasar. Desdoblé la nota lentamente y vi un número de teléfono en el reverso. Ese número era mi único vínculo con el mundo fuera de esta habitación, y decidí usarlo. Reuniendo las últimas fuerzas, me acerqué al teléfono que estaba cerca. Cada movimiento causaba un dolor insoportable, pero no podía rendirme. Marqué el número y escuché los tonos. El tiempo parecía eterno mientras esperaba una respuesta, y finalmente, una voz se escuchó al otro lado de la línea. Me presenté y dije que era el padre del dueño de la nota. Con dificultad, eligiendo las palabras adecuadas, conté lo que me había sucedido. Cómo mi propio hijo me había golpeado y dejado morir en el suelo frío. Estaba herido y desamparado, necesitando ayuda desesperadamente. Describí mi estado y ubicación, con la esperanza de ser escuchado y comprendido. La voz al otro lado de la línea escuchó atentamente, y sentí cómo la esperanza volvía a mí. Poco después me informaron que un helicóptero vendría a rescatarme. Era una salvación que ni siquiera había soñado. Cerré los ojos, sintiendo cómo la tensión se disipaba un poco. Ahora solo quedaba esperar, y oraba para que llegaran a tiempo antes de que mis fuerzas se agotaran por completo. Finalmente, escuché el sonido del helicóptero acercándose. Era el sonido de la esperanza. Pronto, el estruendo de las hélices llenó el aire, y vi a los rescatistas entrar en la casa. Sus acciones rápidas y seguras me llenaron de una sensación de seguridad. Me levantaron con cuidado, evitando movimientos innecesarios que pudieran causarme más dolor, y me llevaron afuera. En el helicóptero me proporcionaron los primeros auxilios. Los médicos trabajaban rápidamente. Sus rostros mostraban concentración y cuidado.
Me administraron analgésicos y sentí cómo el dolor comenzaba a disminuir, aunque la debilidad aún aprisionaba mi cuerpo. Cuando llegamos al templo, me recibieron los monjes, quienes de inmediato comenzaron a tratarme. Me llevaron a una sala de curación, donde me examinaron minuciosamente y comenzaron el tratamiento. Los monjes usaban métodos tradicionales y medicamentos modernos para estabilizar mi estado. Limpiaron mis heridas, aplicaron vendajes y hicieron todo lo posible para que me sintiera más cómodo. La sensación de cuidado y atención me rodeaba, llenando mi corazón de gratitud. Después de los procedimientos médicos, me llevaron al comedor, donde me sirvieron un tazón de tom yam caliente. Esta sopa no solo era nutritiva, sino también un símbolo de recuperación. Comí lentamente, saboreando cada sorbo, sintiendo cómo las fuerzas regresaban gradualmente a mí. La comida me ayudaba a recuperar la confianza en que superaría todas las dificultades. Cuando me sentí lo suficientemente fuerte, se acercó a mí el monje principal, el maestro del templo. Se sentó a mi lado y escuchó atentamente mi relato de lo ocurrido. Le conté cómo mi hijo había usado sus habilidades de Kung Fu no para la defensa, sino para el ataque, y en particular para atacar a su propio padre. El maestro estaba profundamente disgustado por este hecho. El maestro explicó que su objetivo era enseñar a sus alumnos para la autodefensa y la protección de los débiles, no para que usaran sus habilidades para la violencia y la venganza. El hecho de que mi hijo hubiera violado estas reglas le causó una gran decepción. Decidió que tal acción no podía quedar sin consecuencias y estaba decidido a vengarse de su mejor alumno por tal traición. El maestro decidió entrenarme. Esta decisión fue inesperada y alentadora para mí. Comprendí que ahora tenía una oportunidad no solo de sobrevivir, sino también de restaurar mi honor y justicia. El maestro vio en mí no solo a una víctima, sino a una persona capaz de superar sus debilidades y miedos para alcanzar un objetivo elevado. Me explicó que mis entrenamientos serían aún más difíciles que los que había pasado mi hijo. Desde los primeros días de entrenamiento, comprendí que el camino no sería fácil. El maestro no tenía piedad de mí. Me hacía superar el dolor físico y las barreras psicológicas. Cada mañana comenzaba con meditación en la cima de una colina, donde debía encontrar paz interior y concentración. La meditación me ayudaba a limpiar la mente de pensamientos innecesarios y a concentrarme en mi objetivo. Después de la meditación, seguían ejercicios físicos extenuantes. Tenía que correr por senderos de montaña, levantar pesas, practicar golpes y bloqueos. El maestro observaba cada uno de mis movimientos, corrigiendo errores y mostrando las técnicas correctas. Su método era estricto, pero efectivo. Sentía cómo mi cuerpo se fortalecía, los músculos se endurecían y la resistencia aumentaba. Una de las partes más difíciles del entrenamiento era el trabajo con armas. El maestro me enseñaba a manejar varios tipos de armas, desde palos y espadas hasta lanzas y shurikens. Tenía que dominar cada una de ellas, aprender a manejarlas con la máxima precisión y fuerza. Esto requería una gran concentración y coordinación, pero seguía entrenando con perseverancia. Además de la preparación física, el maestro prestaba mucha atención al desarrollo espiritual. Me explicaba la filosofía de las artes marciales. Me enseñaba a controlar mis emociones y encontrar armonía entre el cuerpo y el espíritu. Aprendí a manejar la ira y el miedo, sustituyéndolos por confianza y determinación. Estas lecciones me ayudaban a entender que la verdadera fuerza proviene del interior. Cada día de entrenamiento era un paso hacia mi objetivo: vengarme de mi hijo y recuperar a su esposa. Sabía que esta era mi única oportunidad de restaurar la justicia y recuperar lo que había perdido. Mi determinación se hacía más fuerte cada día. Entrenaba arduamente, sin compadecerme, sabiendo que me esperaba una batalla final. Exactamente un año después de entrenamientos intensivos, estaba listo. Fue un año lleno de dolor, esfuerzo y tensión increíble. Cada mañana comenzaba con entrenamientos extenuantes. Cada noche terminaba con meditación para limpiar la mente y prepararme para el día siguiente. El maestro no me daba ni un minuto de descanso, y sabía que cada día me acercaba a mi objetivo. El maestro Haruto veía en mí potencial y me ayudaba a desarrollarlo completamente. Involucró a sus mejores alumnos para que también participaran en mi preparación. Estos alumnos se convirtieron en mis mentores y compañeros de entrenamiento. Junto a ellos,
Pasé por todas las pruebas que el maestro nos preparaba. Entrenábamos en las condiciones más diversas, bajo un calor abrasador y un frío helado, bajo el sol ardiente y la lluvia torrencial. El maestro quería que estuviéramos preparados para todo. Pasábamos por pruebas que parecían insuperables, corríamos por senderos de montaña, cruzábamos ríos, llevábamos cargas pesadas y practicábamos técnicas de combate hasta el agotamiento total. Cada mañana comenzaba con meditación en la cima de la colina. Nos sentábamos en silencio, escuchando los sonidos de la naturaleza, y aprendíamos a concentrarnos en nuestros pensamientos y emociones. El maestro nos enseñaba a controlar nuestra mente y encontrar paz interior, incluso en las situaciones más difíciles. Esto era importante no solo para las artes marciales, sino también para la vida en general. Después de la meditación, comenzábamos con los entrenamientos físicos. El maestro se enfocaba en la resistencia, la fuerza y la velocidad. Corríamos, saltábamos, levantábamos pesas y practicábamos golpes. Cada día era una prueba para nuestro cuerpo y espíritu, pero sentía cómo me volvía más fuerte y seguro de mis habilidades. Uno de los aspectos clave de nuestros entrenamientos era el trabajo con armas. El maestro nos enseñaba a manejar varios tipos de armas: espadas, palos, lanzas y cuchillos. Nos enseñaba a ser rápidos y precisos, a usar cada elemento de nuestro entorno en combate. Dominar todas estas armas me daba una confianza adicional. El maestro también realizaba entrenamientos especiales para fortalecer nuestro espíritu. Nos ponía en situaciones difíciles, nos hacía tomar decisiones inmediatas y luchar contra nuestros propios miedos. Aprendíamos a trabajar en equipo, a confiar en los demás y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Estos entrenamientos no solo nos fortalecían físicamente, sino que nos convertían en verdaderos guerreros. Y así, después de un año de entrenamientos intensivos, sentí que estaba listo. El maestro también lo notó y lo aprobó. Reunió a sus mejores alumnos y anunció que nos preparábamos para la batalla final. Estaba lleno de determinación para recuperar lo que me habían arrebatado y castigar a mi hijo por su traición. Nos subimos a los helicópteros y emprendimos el viaje. El vuelo estaba lleno de tensión y expectativas. Miraba el horizonte y sentía que este momento lo cambiaría todo. Mis compañeros de entrenamiento estaban a mi lado, listos para apoyarme en cualquier situación. Volábamos hacia mi destino y estaba preparado para enfrentarlo cara a cara. Nosotros irrumpimos en su fortaleza con determinación y confianza, pero pronto quedó claro que este lugar estaba bien preparado para nuestra llegada. Había trampas por toda la casa, convirtiéndola en un laberinto mortal. Cada paso era peligroso, cada esquina podía ocultar una amenaza mortal. Mi hijo había convertido su hogar en una fortaleza llena de mecanismos ingeniosos y dispositivos letales. Apenas entramos, uno de nuestros combatientes activó la primera trampa. Flechas salieron disparadas de las paredes, atravesando su cuerpo. Apenas tuvimos tiempo de ver cómo caía al suelo antes de que otras trampas se activaran a nuestro alrededor. Todo sucedió tan rápido que no tuvimos tiempo de pensar. Debíamos avanzar a pesar del peligro. Nos movíamos a través de las habitaciones y pasillos, tratando de evitar las trampas, pero era casi imposible. Cada movimiento podía ser el último. Uno de nuestros guerreros, avanzando hacia adelante, pisó una losa que activó un mecanismo y quedó atrapado en una fosa llena de estacas afiladas. Su grito resonó por toda la casa, pero no podíamos detenernos. Teníamos que seguir adelante. Cada esquina escondía nuevas amenazas. En uno de los pasillos encontramos una puerta oculta que conducía al sótano. Decidimos investigarla, pero apenas abrimos la puerta, cuchillas salieron de las paredes, matando a otro de nuestros compañeros. Entendimos que cada paso debía ser cuidadosamente calculado. Mi hijo era astuto y traicionero, y sabía que vendríamos. Finalmente, llegamos al salón principal, donde nos esperaba la trampa más terrible. Al entrar en la habitación, el suelo comenzó a ceder bajo nuestros pies, revelando un foso profundo lleno de picas afiladas. Muchos de nuestros guerreros no lograron salvarse, y los vi caer en ese abismo. Entre ellos estaba nuestro maestro, que intentó salvar a uno de los estudiantes, pero cayó en la trampa. El maestro murió en mis brazos. Sus ojos se cerraron y sentí cómo su vida se desvanecía. Fue un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre. El maestro, que me había enseñado todo lo que sabía, que me ayudó a recuperar mi fuerza y confianza,
ahora estaba muerto. Su muerte me dio un motivo adicional para destruir a mi hijo. Mi determinación se convirtió en furia y supe que no me detendría hasta vengar su muerte. Finalmente, después de todas las pérdidas y pruebas, lo vi, mi hijo. Estaba al final del salón, su figura enmarcada por la suave luz que entraba por las ventanas. En sus manos tenía una katana que brillaba peligrosamente. En su mirada se veía determinación y fría ira. Sabía que no sería fácil vencerlo. No era el niño que conocía. Ante mí estaba un guerrero experimentado, listo para luchar hasta el final. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no tenía un arma adecuada. Lo único que encontré fue un tenedor que yacía en el suelo entre los escombros. Era ridículo, pero no tenía otra opción. Tomé el tenedor, sintiéndome idiota, pero sabiendo que debía hacer todo lo posible. Nuestra batalla comenzó. Mi hijo se movía con una gracia y rapidez sorprendentes. Sus golpes eran precisos y mortales. Intenté parar sus ataques, pero un tenedor contra una katana era una lucha desigual. Cada golpe suyo me hacía retroceder, perdiendo el equilibrio. Intentaba defenderme, pero sentía cómo mis fuerzas se agotaban. En un momento, cometí un error. Mi hijo aprovechó la oportunidad y me asestó un golpe que me cortó la mano derecha. El dolor era insoportable, pero no podía rendirme. Seguí luchando, usando la mano que me quedaba, pero pronto la perdí también. Caí de rodillas, sangrando, pero seguí luchando. Mi hijo no se detenía. Continuó golpeándome, cortándome las piernas. Estaba tumbado en el suelo, sin manos ni piernas, desangrándome. A mi alrededor había un charco de sangre, y el dolor era tan intenso que apenas podía pensar. Mi hijo estaba sobre mí, su rostro expresando una mezcla de ira y satisfacción. Estaba tumbado en el suelo frío, desangrándome y sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. Mi hijo estaba sobre mí. Sus ojos ardían con odio y satisfacción. Sabía que este era el final, pero de repente ella entró en la habitación, su esposa. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con determinación. Se movía rápida y silenciosamente, como una sombra. En sus manos tenía una granada. Apenas podía creer lo que veía. Lentamente sacó el seguro, tratando de no hacer ruido. De puntillas, para no ser escuchada, se acercó a mi hijo. Él estaba tan absorto en su ira y triunfo que no notó su presencia. Con cuidado, levantó el borde de su camiseta y, conteniendo la respiración, colocó la granada bajo su ropa. En ese momento, nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos una mezcla de desesperación y resolución. Sabía que no había otra salida, que este era el único modo de detenerlo y liberarse de esta pesadilla. Finalmente, mi hijo la notó, pero ya era demasiado tarde. La granada explotó, destrozándolo. La explosión fue potente y ensordecedora. Esquirlas y sangre volaron por toda la habitación. Junto con él, ella también murió, pero su sacrificio no fue en vano. Me salvó, aunque a costa de su propia vida. Sobreviví, pero gravemente herido e inmovilizado. A mi alrededor había una escena sangrienta de destrucción, y yo yacía en el centro de ese caos, sintiendo cómo la vida se desvanecía lentamente de mí. El dolor era insoportable, pero aún más fuerte era la comprensión de lo que había sucedido. Su esposa se sacrificó para poner fin a esta locura. Después de la explosión, me llevaron al hospital. Apenas estaba consciente, pero recuerdo vagamente cómo los médicos y enfermeras se apresuraban a mi alrededor, tratando de estabilizar mi condición. Pasaron varias semanas antes de que recobrara la conciencia. Cuando finalmente abrí los ojos y comprendí dónde estaba, me invadió una sensación de horror y desesperación. Estaba completamente inmovilizado, sin manos ni piernas. Mi vida se convirtió en un sufrimiento continuo. Cada día era una prueba. Ya no podía moverme por mí mismo, comer o siquiera hablar. Todo mi mundo se redujo a los confines de mi cama y la pequeña habitación en el asilo de ancianos, donde me trasladaron después de una larga estancia en el hospital. Allí me rodeaban personas perdidas y olvidadas, cada una con sus propias tragedias. El cuidado que necesitaba era arduo y requería atención constante del personal. Las enfermeras venían varias veces al día para revisar mis heridas, vendarlas, alimentarme y ayudarme con los procedimientos de higiene. Les estaba agradecido por su cuidado, pero cada vez que se iban, me quedaba solo con mis pensamientos y recuerdos.
Esta historia se convirtió en el evento más loco de mi vida. A menudo pensaba en lo que me había llevado a este final. Al principio, culpaba a todos los demás. A mi hijo, a su esposa, incluso al maestro que le enseñó las artes marciales. Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que la verdadera causa de todos mis males era yo mismo. Mi obsesión, mi sed de venganza y mi incapacidad para controlar mis deseos me llevaron a este terrible final. Cada noche yacía en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y los ruidos al otro lado de la pared. Estas largas horas estaban llenas de reflexiones. Comprendí que no siempre debemos ceder a nuestros deseos efímeros. A veces es mejor detenerse y pensar en las consecuencias. Si pudiera retroceder en el tiempo, haría todo de manera diferente. Intentaría mantener a mi familia, mi honor y mi salud. La vida en el asilo de ancianos era monótona y triste. Trataba de encontrar consuelo en la comunicación con otros residentes, pero incluso eso no podía apagar el dolor de la pérdida y el arrepentimiento. A veces recordaba momentos de felicidad que tuve, y eso solo intensificaba mi tristeza. Pero a pesar de todo, aprendí a aceptar mi destino.